Mi secuencia favorita de la película, yo creo que es, de hecho, la secuencia favorita del público, porque me lo dice mucho la gente, que es el momento en el que Miguel de Unamuno se para con su exalumno Salvador Vilá en la carretera delante allí de un paraje muy español y empiezan a discutir sobre los problemas de España. Yo quería un gran momento para ese trozo, ese momento de la película y no lo encontraba, y me fui a una barbacoa con unos amigos. Estábamos allí de vinos, alguien empezó a hablar de gestación subrogada, surgió un debate del copón, una amiga mía acabó llorando y yo lo sentí, dije, este es el momento en que yo de todo este lío que acabamos de montar en un minuto, yo me separo y me alejo, y entonces lo trasladé a la escena. Y luego también quería que hubiera los argumentos, trasladado a la política por supuesto, los argumentos de las dos Españas, donde intenté ser coherente y honesto con los dos lados. Es decir, para mí, de alguna manera intentas ponerte en la piel de otro. Yo quería que un espectador de izquierdas se sintiera identificado con lo que está diciendo uno de los personajes en ese momento, y un espectador de derechas también. Quería dar argumentos sólidos a uno y a otro. Quizá por eso también es, cuando se habla de que la película es equidistante, yo creo que ahí, en esa escena, la película es equidistante, porque efectivamente me alejo de ellos, de los dos. Finalmente creo que la película no es equidistante, es ecuánime, pero en esa escena sí que es verdad que la película es equidistante. Intento ponerme en la posición de mi vecino, que seguramente vota todo lo contrario a lo que voto yo. Son dos secuencias que están unidas, quiero decir, que corresponden al mismo núcleo, y en las dos interviene Julieta Serrano y Antonio Banderas. Son la secuencia que empieza en el pasillo con la madre y termina, son dos planos, vamos, termina en el plano siguiente en la terraza. La secuencia habla de un momento en que la madre, ya mayor, con 60 años, vive con Salvador Mayo, el personaje de Antonio, y está cercana a la muerte, está enferma, y aprovecha para hacerle algún sutil reproche. Estos reproches a los que estamos muy acostumbrados de oír de las personas mayores, que ninguno le damos mayor importancia, que tienen su parte de desgarro, pero que yo entiendo que las personas que ya tienen 80 y tantos años y se encuentran al final de su vida, yo entiendo perfectamente que sientan que su vida podía haber sido mucho mejor. Y entonces, a las personas que pueden hacerles responsables, o por lo menos criticarles o hacerles reproches, son justamente a las personas que han estado junto a ellas, que son las hijas, los hijos, los maridos, si existen. Entonces, entiendo esta especie de sutil, no de arreglo de cuentas de la madre con Antonio, cuando le dice que ha sido un mal hijo, que no le perdonó, que le llevara a un seminario, y que ella, sin embargo, se acuerda, y le dolió mucho, que cuando se murió su padre no se la trajera a vivir con él. Y él explica que él ya estaba haciendo cine, que hacía una vida imposible, incompatible, y en definitiva acaba diciéndole, porque la madre tiene un silencio, hay un silencio de Julieta en la terraza que a mí me impresiona mucho, que es aterrador, como ella oye en silencio, sin decir una palabra más que la justifique, y para que la secuencia termine con Antonio diciendo que ya sabe que no fue el hijo que ella esperaba, y que le pide perdón, lo siente, y que simplemente fue un hijo extraño para ella, simplemente por ser como era, por ser él quien es. Que a mí me impresiona mucho, pero no por lo que tenía de realidad con respecto a mi madre. Yo tenía una buena relación con mi madre y al final de su vida también, sino por lo que representa en mi vida, las miradas de extrañeza que yo observé cuando era niño, cuando estaba en el pueblo, con la edad del niño de 9 años, o cuando estaba en el colegio. Es decir, esa mirada casi acusadora,
que realmente te demuestra o te lo dice claramente, sobre todo si son niños, porque los niños no se callan nunca. Los niños son de naturaleza cruel, que eres distinto y hay un reproche muy claro y muy directo y casi amenazador en esa extrañeza. Yo en esa secuencia era de esa extrañeza de la que hablaba. Muchas personas, espectadores y periodistas me han preguntado acerca de esa secuencia y por eso la elijo, porque especialmente es una secuencia que a mí me conmueve mucho y me parece que tanto Julieta como Antonio están absolutamente extraordinarios. El modo en que Antonio escucha, con los ojos vidriosos a punto de llorar. El modo en que se disculpa de algo que no hay disculpa, porque quiero decir, hay que aceptar que los hijos son distintos de los padres y que en la mayoría de los casos, yo creo que casi siempre, no representan el hijo que los padres habían soñado. Es algo con la que yo creo que todo el mundo puede identificarse y que sobre todo está interpretado de un modo absolutamente magistral por los dos. He fallado simplemente por ser como soy. Bueno, todo el mundo me habla de la secuencia de los incendios que se rodaron en incendios reales, o la de los eucaliptos que caen, que también no tienen efectos especiales, pero a mí hay un plano secuencia que me gusta especialmente, disfruté mucho haciéndolo, que es el de Amador colocándose sus zapatitos, ¿no? Me encanta esa cajita de zapatos ibéricos, ¿no? Una empresa, no sé de dónde, pero en fin, unos zapatitos con ese papelito que lo envuelve, ¿no? Disfruté muchísimo colocándolo, ¿no? Y yo creo que, bueno, siempre se valora el guión como el número de páginas que tiene un guión, o cuantos más diálogos tiene, mejor es un guión. Yo creo que no, yo creo que un guión consiste siempre en depurar, en expresar cosas con lo mínimo, ¿no? Y a mí esta secuencia me parece que se evoca de manera muy clara para el espectador que Amador va a visitar a la chica, ¿no? a Elena, a la veterinaria, ¿no? Yo creo que se siente la ilusión casi de niño que tiene Amador en un solo plano. Además hay una luz muy bonita que le cae y en fin, es una secuencia aparentemente anodina, pero yo creo, en fin, interesante e insisto, disfruté mucho con la diseñadora, con Nadia Cimi, disfruté mucho recortando el papelito, colocándolo dentro de los zapatos, no sé, me gusta. Mi secuencia favorita de La trinchera infinita yo creo que es una secuencia que tiene lugar ya en la parte final de la película, y es cuando, digamos, hay un momento de tensión en el que parece que Antonio de la Torre, el personaje de Antonio de la Torre, está a punto de ser descubierto, pero finalmente el hijo consigue despistar. Aparece por ahí la Guardia Civil, el hijo consigue despistarlos y se lo llevan a él y a otro vecino, que era un poco la amenaza de la situación. La Guardia Civil se la lleva al cuartel, ¿no? Y esta secuencia tiene lugar cuando el hijo vuelve del cuartel, ¿no? Y digamos, es una secuencia donde aparecen Belén Cuesta, Antonio de la Torre y Emilio Palacios, que es quien hace de Jaime, el hijo. Y es un momento en el que por fin vemos lo que la situación, digamos, que han vivido este matrimonio ha podido generar en el hijo también, ¿no? El hijo es un personaje que está bastante en off, ¿no? que aparece de vez en cuando, pero le vemos crecer, pero tampoco incidimos demasiado en él. Y en este momento vemos como de repente el hijo, seguramente por el momento de tensión que ha vivido en el cuartel, explota, ¿no? y empieza a echarles en cara, ¿no? Primero a su padre y luego a su madre también, pues el cómo le han criado, el hecho de él haber crecido con un miedo que no sabe explicar, que no sabe tampoco razonar a qué se debe exactamente. Y sobre todo es el momento en el que el hijo muestra sus dudas por cuestiones o por cosas que ha oído en el cuartel, ¿no? Muestra sus dudas sobre lo que pudo haber hecho su padre cuando la guerra civil o antes, ¿no? Y
Y bueno, nosotros en cierta forma siempre decimos que nos identificamos en ese momento y creemos que el espectador también con el personaje de Emilio Palacios, ¿no? En el sentido de que a veces cuando hablamos de la guerra civil, etcétera, sabemos cosas, pero tenemos la sensación siempre de que se nos escapa algo, ¿no? Y obviamente siempre hay versiones, y unos te dan una versión, otros te dan otras, ¿no? Y hay como una cierta impotencia también por nuestra parte como creadores, ¿no? De decir, pero ¿qué es lo que ocurrió exactamente, ¿no? Algo que es prácticamente imposible de saber, ¿no? Porque al final yo creo que es inherente al género humano, ¿no? De que cuando pasa el tiempo pues las cosas se van deformando o no deformando, pero lo que vas recibiendo son ecos, ¿no? Y no la realidad, ¿no? Entonces vemos al personaje de Emilio Palacios, ¿no? O sea, al personaje de Jaime mostrando esa impotencia, ¿no? De preguntarle a su padre, ¿pero qué hiciste? ¿Es verdad esto que veo en la calle, ¿no? Y esa incapacidad también de su madre y de su padre de contar la verdad, posiblemente porque ni ellos mismos sepan exactamente qué es lo que sucedió, ¿no? Al final se genera tal confusión, ¿no? que obviamente sí sabes lo que sucedió, ¿no? Pero hay cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Y yo creo que en esta secuencia se da un poco todo eso, ¿no? ¿Le dais una pena, los dos? Ahí fuera no hay nadie esperando a que salga para comérselo vivo ni para hacerle nada. Si vengo del cuartel, ni a la Guardia Civil importa saberlo. Bueno, mi secuencia favorita de Intemperie, que no es fácil porque la verdad es que hay muchas que me agradan, que me gusta. Bueno, me gusta toda la película, obviamente. Pero siempre me resultó muy especial una secuencia donde ya después que le han dado esa terrible paliza al pastor, al Vistosar, que el niño, bueno, le ha salvado previamente, que él, bueno, lo había salvado antes, pero van los dos, él montado a caballo, destrozado, y el niño caminando con el burro por ese camino cortado entre montañas. A mí esa escena me gusta mucho porque Jaime está especialmente bien, el actor, donde él se ha dado cuenta que alguien se ha jugado la vida por él, donde él ahora siente el dolor y un amor especial hacia ese hombre, o algo, porque por fin alguien le ha tratado bien, se ha preocupado por él, le ha tratado se ha jugado la vida por él, ¿entiendes? Y él va sufriendo por el daño que le han hecho a este hombre, ¿no? Él sufre y padece el daño. Y el pastor Luis, que también me parece que está especialmente brillante, aguantando con fuerza y resistencia, sabiendo que ese niño no tiene la culpa de lo que ha pasado, ¿no? Sí, volviendo otra vez a lo que él ya había vivido como personaje, ¿no? Otra vez a las peleas, otra vez a la guerra, otra vez a verse obligado en este caso no mata, pero haberse obligado a tener que coger otra vez un arma, ¿no? Ese es un momento decisivo donde la película hace un crack, un salto importante en los personajes y un cambio fundamental. Y después, pues nada, hay un pequeñito chiste cuando el niño le dice, pues eso de si le duele piensa en otra cosa, ¿no? Jugando un poquito y ahí metido pequeño humorcito en una secuencia que viene de haber sido muy violenta, ¿no? Bueno, esa podría ser una secuencia bonita para mí y muy representativa de la película. Si le duele piensa en otra cosa.